le damos la bienvenida formalmente a Victoria Tolosa Paz. Gracias, diputada, por estar en Para que Sepas. Pero antes de conversar, yo hago todos los días la tapa de Para que Sepas. Después de hacer tantas tapas en la revista Noticias, me quedó como el puño caliente de toda esa situación. Entonces hago una tapa todos los días. Hoy me sacó un poco de sintonía todo este entuerto de Juntos por el Cambio y decidimos arrancar el programa haciendo este paso a paso que después vamos a comentar contigo también. Bueno. Pero esta es la tapa de Para que Sepas. A ver, ¿dónde me pongo para...? Ahí, así, no intercedo. Martín Guzmán contra las cuerdas, golpe a golpe, verso a verso, como aquella vieja canción con versos ¿cómo es? Golpe a golpe, verso a verso, cantado por Serrat. Ya me va a salir el autor. Y hablando de lo siguiente, el presidente hoy, ahí tenemos un videíto con el cual después vamos a iniciar la charla con Victoria. El presidente hoy ratificó a Guzmán, dijo que el rumbo económico es el correcto, primero diciendo que hay rumbo económico y después diciendo que es el correcto. Pero el ministro de Economía sigue estando en la mira, tanto de la oposición, que dicen que no hay rumbo económico y no hay plan económico, como de el kirchnerismo o el cristinismo más puro. Y ayer se sumaron críticas desde el masismo, porque Cecilia Moró, la vicepresidenta del bloque de diputados del oficialismo, es del Frente Renovador. Las críticas de los K entonces ya se derramaron hacia el masismo, que también hizo sus primeros cuestionamientos al ministro de Economía. El presidente decidió no entregarlo porque sería casi como entregarse él mismo. Apuesta y confía el presidente de la Nación en que los números positivos que en algunas áreas de la economía se vienen dando van a terminar siendo una tendencia favorable y en pocos meses vamos a estar hablando tal vez de otra cosa, a lo que, bueno, hoy por hoy pocos apuestan. Pero escuchemos al presidente de la Nación y ya hablamos con Victoria Tolosa Paz. Si, como dijo el presidente de CAME, estamos interesados en que el consumo interno no caiga y estamos interesados en que el salario real se recupere para que el consumo se sostenga, bueno, también tenemos que estar interesados para que el salario se recupere más rápido, parar esta escalada de precios. En verdad, el crecimiento es muy grande, la recuperación del empleo es real, el consumo crece. Tenemos que combatir ese tercer eslabón del proyecto que es la inflación. Y ahí que tenemos que ponernos a trabajar seriamente todos, para que la inflación no se vuelva ganancia de unos pocos y pérdida de muchos. ¿El Estado qué tiene que hacer? Tiene que generar condiciones macroeconómicas que den certezas. Tenemos un programa, todos lo conocemos, pasó por el Congreso, ese programa vamos a cumplirlo. Y lo que necesitamos es que cada uno haga su parte. Victoria, si las cosas son como dice el presidente, que las tendencias son positivas y el rumbo económico es el correcto, ¿por qué una parte tan importante del gobierno como el cristinismo está tan de punta con Martín Guzmán y el rumbo económico? Bueno, porque posiblemente no estén satisfechos con los resultados económicos que muestra la Argentina y que una gran parte del Frente de Todos mira esos resultados económicos como la certeza de que el rumbo es el correcto. O sea, ¿qué nos diferencia en la mirada de...? Porque algunos, no es que defendemos ministros de determinada manera, defendemos resultados económicos, productivos y laborales. Y ahí, por supuesto, atrás de esos resultados hay hombres y mujeres en la confianza plena que les ha depositado el presidente de la Nación cuando les dio la responsabilidad de ser ministro de Economía, ser ministro de Producción, ser ministro de Trabajo, por citar tres de las carteras que no se pueden mirar disociadas, que los resultados que se buscan de la Argentina creciendo, generando redistribución e incluyendo a los sectores en el mundo laboral, se trabajan en un gabinete económico y productivo muy fuerte que a nuestro entender le dio un sendero a la Argentina que no se detiene. Y que no se detiene incluso con pandemia, con guerra y con una mochila de deuda muy profunda que fue lo que fuimos liberando para mí de manera muy acertada. El primer acuerdo con los acreedores privados que retiró la deuda de 37.000 millones de dólares de la mochila de todo el pueblo argentino. Y lo último que tuvo que ver con el momento más álgido de la discusión de nuestro frente, que fue para quienes apoyamos desde la banca la salida del fondo, porque buscamos una salida de una situación inédita que es una deuda de 44.500 millones
de dólares en la República Argentina, tomada por Juntos por el Cambio y por el expresidente Macri. Ahora, lo cierto es que a Guzmán lo critican diciendo que es un ministro de Economía que genera políticas económicas de crecimiento, pero que no hay redistribución. Y yo aquí tengo para decir, Edi, con mucho respeto, que la redistribución no solamente se hace a partir de ingresos, sino a partir del cambio de lo más trascendente, que nos permite justamente trazar este sendero de recuperación económica, que es la matriz impositiva del país. Y esa matriz impositiva, Edi, se construyó con el apoyo tremendo y de mucha potencia de Sergio Massa y de Máximo Kirchner. La ley del impuesto país, la ley del impuesto a las ganancias progresivo, donde las más grandes empresas del país tributan más y las pymes tributan menos, la quita del impuesto a las ganancias a los trabajadores, el aumento de bienes personales a 1,75, la sobretasa para bienes en el exterior a 2,25. Fueron todas políticas económicas impositivas que nos permitieron este primer trimestre tener por primera vez en la Argentina un aumento del gasto real y una disminución del déficit primario. Sin el acompañamiento de ese Parlamento, sin los votos del Frente de Todos y de la oposición política, esa modificación impositiva no hubiese permitido este resultado económico. Perfecto. Ahora, el Cuervo Larroque durísimo. Ayer ya salió Cecilia Moró a decir no está viendo el día a día el ministro, como que está un poco descolgado de la realidad, como que está más en Washington que en la realidad argentina. Y después supongo que lees encuestas. Sí. No hay encuesta que dé a la sociedad teniendo una expectativa positiva a corto plazo, y lo novedoso es que faltan expectativas positivas a largo plazo. Pero eso es real y estamos atravesando un momento de muchos años de demasiado peso en la mochila en la vida de los que nos están mirando en su casa. El 40% de la población que tiene empleo formal, Edi, tiene un empleo deteriorado en su capacidad de compra y de poder adquisitivo. Y eso lo miramos con mucha atención. ¿Qué quiere decir? Que de la torta de 9.300.000 trabajadores formales de la Argentina, el 40% tiene un salario de menos de 83.000 pesos y que la inflación carcome muy fuerte allí, y por eso el trabajo de aperturas de paritarias. Pero al mismo tiempo, todo aquel que tiene un trabajo informal en la Argentina, que es un número muy grande en este país, ha tenido como respuesta a partir del golpe de la inflación en marzo, ha tenido un Estado que ha aumentado la política de expansión de ingresos, como fue el refuerzo de 18.000 pesos para los trabajadores informales, como es el bono de 12.000 pesos para los jubilados. Veníamos de 15 días atrás, aumento de tarjeta alimentaria en un 50%, bono extraordinario para jubilados de la mina de 6.000 pesos. O sea, hay constantemente un gobierno que mira con mucha preocupación el golpe de la inflación al bolsillo, que trabaja para ir tranquilizando estas variables macroeconómicas que hacen que la inflación sea un gran problema a atender, pero no es lo mismo que negar el problema y que no haya un gobierno trabajando, asistiendo y motorizando el crecimiento económico. Récord de exportaciones y de importaciones, y al mismo tiempo un tractorazo en Plaza de Mayo. Y eso también es una foto de la Argentina, que uno mira la foto de la desigualdad profunda de la Argentina, y una de las cosas que pasó y que nos dejó la pandemia, Edi, y que tiene que ser un debate para mí muy profundo de la sociedad, es que todos los países han concentrado riqueza en un puñado de empresas, de sociedades, que han tenido esta ventaja que permitió la pandemia. Esa rentabilidad extraordinaria, nosotros la miramos y dijimos renta inesperada, discutamos renta inesperada, y no es inventar un nuevo impuesto, es generar en la Argentina que este indicador, que es el coeficiente de Gini, por primera vez en la Argentina demuestra desde que llegamos al gobierno hasta el último dato que da el INDEC, que bajó de 0,44 a 0,41. Cuando digo el sendero es el correcto, es tratamos de achicar la brecha de la desigualdad, generamos una matriz impositiva que refuerce el rol del Estado en su recaudación, que distribuya y aumente el gasto real, que genere 2,2 de Producto Bruto Interno de la Pública, que trabaje con la Argentina Federal, que mire a los empresarios y que promueva permanentemente esta mirada exportadora. Récord de precio, pero récord de cantidad de exportaciones de manufacturas de origen industrial. Y esto es la foto que nos permite decir que hay problemas, que hay inflación, pero que este es el sendero. Hay indicadores de la economía que muestran recuperación, mínimamente que hubo un rebote de la economía. 10,3. No queda duda para cualquiera que mire los números con buena leche. El viernes estuvimos hablando nosotros con los productores del campo que se estaban ya organizando para el tractorazo del sábado. Estuvo sentado donde estás vos, Hernán Lombardi, y discutimos sobre
si era una marcha política o no era una marcha política, si estaban claras las consignas o no estaban claras las consignas, que la verdad que no, no lo estaban, y terminó siendo un acto y una movilización donde los principales referentes terminaron siendo los referentes de la oposición, con todo derecho, así funciona la democracia. Ahora, de todas las medidas que vos me estás planteando, convengamos que ninguna está yendo al hueso de cuestiones estructurales, de un planteo de una Argentina que se busca poner de pie de alguna manera novedosa, creativa, productiva, etcétera, etcétera, y después la inflación que te come. Mañana Feletti va a reunir de vuelta a los grandes empresarios de la alimentación, porque la inflación en alimentos está como que no se la puede controlar. Estamos hablando por un estudio hecho por Nicolás Trota, que fue ministro, de un 8,2% de aumento en alimentos en este mes de abril, donde esperamos que baje la inflación y sería un punto más alto en alimentos. Es desesperante en esta situación que vos misma retratabas. A ver, y primero para poner las cosas en su lugar. No es lo mismo la política económica que atravesó la Argentina en los últimos 4 años de Cambiemos que la política económica que se inició con todas las dificultades que te comentaba el 10 de diciembre del 2019 con la gestión de Alberto Fernández y de Cristina. Cuando cuento lo sucedido en estos años de gestión, te cuento que tuvimos obviamente que convivir con la pandemia y que el drama del aumento de los alimentos no es un drama de la Argentina, es un drama del mundo. Que a ese como el aumento de los alimentos, la Argentina sufre las condiciones que se esperaban para este invierno, que era la posibilidad de no tener gas. Eso quedó eliminado de la vida de todos nosotros a partir de un gran trabajo que hizo el propio ministro Guzmán, con el canciller Daniel Scioli en Brasil y con el presidente de Bolivia, Luis Arce, que permitió que la Argentina pueda sostener no solamente el gas de los hogares, sino el gas más y la energía más necesaria, que es la de la industria. Esta que sigue dando como expectativa, no en la persona que está mirando si su salario va a aumentar o no, que quizás podamos entender que tenga una expectativa corta porque viene aumentando mucho más lento de lo que quisiéramos, sino la expectativa de los empresarios que miran que la Argentina este año va a crecer por arriba de lo que incluso dijimos en el presupuesto nacional que no aprobó el Congreso, del 4%, sino que hay una expectativa entre el 6%, incluso según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir? Que la Argentina entró claramente en un sendero hace 2 años de una política industrial y de desarrollo muy fuerte, que generamos cambios impositivos muy importantes, que esos cambios fueron gracias al presidente de la Cámara y a Máximo Kirchner como principales aliados de la política económica tributaria del gobierno de Alberto Fernández, y que eso nos permitió empezar a trabajar con esto que empieza a pasar cada vez más claro y que es la preocupación uno atender. ¿Qué pasa con la inflación? Y cómo este salario le gana a la inflación, porque hay una diferencia grande entre crecer con inflación alta que ir a la etapa de Macri, que teníamos inflación alta, exclusión y decrecimiento de la economía en 3 de los 4 años de Macri. Y además con un aumento de la brecha de desigualdad muy profundo. Nosotros estamos viendo la desigualdad empieza a ceder, empieza a haber una etapa de crecimiento y hay datos que indican que yo estoy viajando mañana a La Rioja, Parque Industrial. Recién hablaba con el empresario textil Caradoyan, que venía en aquella época de Macri. Me decía, Victoria, récord de exportaciones. Estoy abriendo plantas y estamos aumentando la enorme capacidad. Calzado y textil, y lo ves en Rosario, lo ves en La Rioja, lo ves en Catamarca. Minería, o sea, el petróleo, pero también la construcción del gasoducto Néstor Kirchner. Empezás a ver la industria alimentaria en su enorme capacidad de generar valor en origen. Y esas fueron todas decisiones que, a pesar de que no se terminan de comprender, tuvieron que ver con quita de retenciones a las manufacturas de origen industrial, que hoy nos permiten ver que noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, récord de exportaciones, llegar para atrás tenés que ir al 2011 para ver un registro de esta naturaleza y para adelante Victoria, una Argentina que crece con posibilidades de exportar por primera vez en su historia, Rosario, 100.000 millones de dólares, que es lo que dice el campo, que es lo que dice la industria agroalimentaria más fuerte de la Argentina. Esa foto contrasta con el reclamo, porque la Argentina tiene problemas para resolver y no se resuelve con los que más tienen, tensen, sino con los que más tienen, entiendan que la Argentina tiene que poder alimentar a 45 millones de argentinos. Lo cierto es que hace 2 semanas nos la pasamos hablando de cambios de gabinete, no porque el periodismo fantasease, sino porque en el propio Quinta de Olivos se hablaba de un cambio de gabinete que iba a ser Alberto Fernández. No se sabían los nombres, no se sabía si se sostenía Martín Guzmán, finalmente se sostuvo. También es cierto que mañana hay una reunión convocada de comercio porque la inflación no frena, hay desabastecimiento de precios cuidados en la provincia de Buenos Aires, hay listas de precios que cambian todas las semanas
del 7 al 8%, por lo cual no va a ser lindo el número de inflación. Martín Guzmán, ¿no tendría que estar encerrado tratando de solucionar este tema? A ver, yo tengo permanentemente contacto con los principales ministros del Ejecutivo Nacional, tanto con Guzmán, con Culfas, con Moroni, en materia de lo que veo, no solamente en el Parlamento, en las leyes que tenemos que discutir, y me consta el trabajo que se hace de manera articulada. Aunque Martín Guzmán no esté en la Argentina, vive, siente y piensa como argentino que es y defiende los intereses del pueblo trabajador y busca de manera constante ir sacando las bombas que nos dejó la gestión anterior, y cada una de esas bombas que nos sacó, la deuda de los acreedores privados, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cumplimiento de metas para que el primer vencimiento de la deuda que tomó Macri la Argentina lo pague recién en septiembre del 2026. Esas certezas para el empresariado argentino que sabe que hay reservas para poder alimentar todo lo que importamos en materia, obviamente, industrial, que es muchísimo, y que lo primero que te pregunta cualquier industrial es si voy a tener gas, que es importado y para eso necesitamos dólares, y si voy a tener claramente la materia prima en la planta, a partir, obviamente, de darse cuenta que el acuerdo fue un alivio en ese sentido, Rosario. Ahora, eso, como decís, ¿qué tiene que ver con la vida cotidiana? Mucho, porque claramente ya está demostrado que la inflación tiene que ver con empezar a tener, obviamente, niveles de emisión monetaria más bajos, controlar el déficit, pero al mismo tiempo tener reservas que permitan que la Argentina no entre en esto que es el intento devaluatorio de la moneda. Entonces, todo lo demás que parece a veces fácil, que es si el presidente mañana se levanta y aumenta el decreto por salario, todo eso que puede ser desde el otro lado de la tele algo sencillo, como si faltara voluntad política, puede traer consecuencias en una Argentina que tiene que convivir con la inflación. Puede tener una consecuencia que no es la buscada. Entonces, la escalera por la que sube el salario, después de la destrucción de 20 puntos, es mucho más lenta. Y esto, a mí, que me encantaría tener los salarios en dólares a los niveles que teníamos en la Argentina en 2015, tenemos que aprender que cada vez que la Argentina destruye su política económica, industrial y de crecimiento, nos cuesta ponerla de pie nuevamente mucho más lento de lo que quisiéramos. Y esto lo sufre el pueblo trabajador, y esto no es un consuelo, sino es parte de entender que el resultado de haber votado a Macri y que Macri haya gestionado la Argentina destrozando 23.000 empresas y 265.000 puestos de empleo formal, tiene una consecuencia que aún, aunque no lo piensen, lo estamos pagando. Bien. La política, se supone, es prever y proyectar. Totalmente. ¿No? Y planificar. Y planificar. Si esto que escuchamos decirle al presidente, que estás sosteniendo vos con tus datos y con tu convicción y con tu vehemencia, es cierto, tienen que estar proyectando algo que es algún alivio para la sociedad. O sea, ¿en qué momento la sociedad se va a sentir un poco aliviada? Yo contaba recién que hoy estuve hablando con Eduardo Fidanza y me dijo una frase que me gustó, o sea, un testeador de opinión pública, y me decía, la gente no cree que nadie le vaya a sacar la soga del cuello. Lo que está esperando es que se la aflojen un poquito. ¿Cuánto hay que esperar para que en este camino que están trazando, para que la soga se afloje un poquito? Es que nosotros estamos viendo que lo peor tiene que ser en materia inflacionaria en el mes de marzo, y estamos claramente preocupados, como decía Rosario, y es cierto, por la escalada de precios de los alimentos, y ver permanentemente que esa escalada de precios, si no se controla desde la macroeconomía, claramente, va a haber permanentemente, y esto es una garantía, de estar con un gobierno que mira cómo en todo caso tendrá que haber mayor capacidad para seguir acompañando el crecimiento del salario o de las jubilaciones o los sectores informales con bonos y con apoyaturas, porque claramente hay una decisión del presidente de que el salario y los ingresos vayan por arriba de la inflación. Ahora, lo que buscamos de fondo no es que el salario y los ingresos le ganen a la inflación, sino que la inflación empiece a ceder justamente para que claramente todo esto que venimos viendo, que es como una inflación que no cede, no termine complicando, obviamente, las expectativas que tiene el sector que invierte en la Argentina. O sea, esto no ayuda a la Argentina en términos de que hay que empezar a controlar esa variable, porque daña no solamente a los trabajadores, sino pero adelante. No estás en condiciones de decir, dame un trimestre, dame un semestre. Yo creo que las expectativas y la planificación que se hace desde la política económica es que abril, mayo y junio, en ese trimestre, tiene que pasar algo distinto a lo que pasó en enero, febrero y marzo, y trabajamos para eso. Ahora, es cierto que el mundo tiene niveles de inflación que nunca antes vimos, y ves Estados Unidos, pero ves Italia, ves España, ves Inglaterra. O sea, hay países que en la vida sufrieron esto y hoy lo están sufriendo. Entonces digo, también hay que poner a la Argentina en un contexto, y en ese contexto es muy diferente vivir en una Argentina, vuelvo a repetirte, con
no solamente falta de inversión, con inflación de 53.8 como nos dejaron en el 19 y con un gobierno que se retira, o peor aún, con quienes dicen que el Estado no se tiene que meter y que esto quede como el libre mercado lo disponga, a tener un presidente y un equipo económico y productivo que mira esta realidad, que sufre por esta realidad, pero que actúa al día siguiente impulsando la redistribución de esos recursos entre los que menos tienen, pero también obviamente siendo muy conscientes de los sectores medios que tenemos que seguir protegiendo con las tarifas, que tenemos que seguir protegiendo con el aumento tranquilo del transporte y con cada una de las cosas que afectan la vida cotidiana de los que nos están mirando. Ahí Martín Angulo quiere hacer una pregunta. Déjame, Martín, que presentemos la encuesta. Todos los días también hacemos una encuesta online. Bueno. No es lo más científico de la encuestología, el online, porque aparte Twitter vos viste cómo es. La encuesta de hoy es... ¿Cómo era la encuesta de hoy? Me la pones ahí en el aire y yo la trato de leer. ¿Vos crees que con otro ministro de Economía tu situación sería mejor? ¿Sí o no? ¿Vos crees que con otro ministro de Economía tu situación sería mejor, sí o no? A ver, yo no creo que sea un tema de tratar de cambiar ministros, y esa es la voluntad. Yo no puedo hablar por el presidente de la Nación, pero quiero decirte que lo escucho y ayer tuve la posibilidad de hablar con él. Lo que estamos viendo de verdad en términos del crecimiento económico en la Argentina es algo que demuestra que las principales variables por las cuales se juzga a un gabinete económico, productivo y laboral en la Argentina son positivas, con lo cual yo acá lo que vengo a decir es que tenemos problemas, pero esos problemas no pueden tapar todo el camino de enorme trabajo que se hizo para que la Argentina hoy esté con los niveles de inversión 16 puntos por arriba del 19, que tengamos 1.2 millones de empleos más que en el 19, que tengamos capacidad instalada por arriba en todas las ramas y sectores de la economía industrial, por arriba de la prepandemia. Esto habla, vos decís, ¿es un rebote de la prepandemia? No, ya no es un rebote cuando asistimos a que este año va a haber un crecimiento rondando el 6%. Y esto es parte del diseño, vuelvo a repetirte, y fue el Congreso clave para esto. Sin el Congreso, Máximo y Massa trabajando en las modificaciones impositivas, hoy no podríamos tener la batería de políticas de redistribución que hicimos en este mes de marzo, conviviendo con una inflación tremenda que no queremos. Tarjeta alimentar, bono de jubilado de 6.000 pesos, 200.000 millones de pesos para el refuerzo del ingreso de 18.000 pesos y 4.300.000 jubilados que van a tener el bono de 12.000 pesos. Esto fue posible con el acompañamiento de leyes importantísimas que no les quito mérito y que creo que fueron claves, Sergio y Máximo, en la alianza con Martín Guzmán del trabajo primero que se hizo, que fue robustecer al Estado y robustecer el fisco nacional. Ahora, no le vamos a negar que la pelea, dale. Todos esos datos que vos marcás, hay una parte entonces del gobierno que no lo ve, porque el Cuervo Larroque salió a decir que a Martín Guzmán no lo votó nadie. Que hay apatía en el gabinete económico. Ayer Cecilia Moró dijo lo mismo. Se conoce el enojo de muchos funcionarios con Martín Guzmán. Entonces, esos mismos hombres de tu gobierno, esos datos, ¿no los ven? ¿Creen que podrían ser mejores? Digo, ¿por qué crees que hay otros funcionarios del gobierno que tienen una mirada muy crítica con Martín Guzmán cuando estos números que vos contás, digo, están sobre la mesa, más allá de la situación de la inflación y que esos números todavía no bajaron? ¿Me dejás que traduzca la pregunta? ¿Qué quiere Cristina? Bueno, no. Eso se lo tienen que preguntar. La única que puede contestar es Cristina está Fernández. bien, pero me parece que la síntesis es esa, ¿no? Porque todos estos representan a Cristina. No, bueno, o Cecilia Moró, que representa más. Bueno, ya salió el más. Algunos periodistas han dicho, somos un gobierno que nos cuesta como gritar y festejar los goles. En palabras de un filósofo y amigo y compañero Juan Gianni, que estuvo en un encuentro en Rosario hace 15 días, para mí dijo una frase que me gustó mucho: somos un gobierno que no exalta las virtudes. Y bueno, esta defensa que vos hacés de Alberto Fernández, que sus propios ministros no salen a la cancha, Sus ministros, nadie lo defiende, Alberto Fernández. Bueno, yo no estoy tan convencida de eso porque permanentemente lo veo a Cato Pois en televisión, a Zabaleta. Creo que, y de ahí, de 21 ministros nos quedamos en 3, 4 y no hay más. Hay otros que quizás tienen otros roles. Siempre en los gabinetes, fíjate, yo no soy el Ejecutivo y sin embargo creo que desde el Legislativo puedo hacer un aporte comunicacional. Pero me quedo con esto que lo quiero contestar. Que las distintas miradas del Frente de Todos son válidas, no tengo dudas. Yo jamás descalificaría a ninguna de las compañeras del Frente de Todos que posiblemente no estén coincidiendo conmigo. Las respeto y las valoro muchísimo, pero claramente hay que entender que el presidente de la Nación es quien tiene la enorme responsabilidad de
justamente delegar misiones y funciones en sus ministros y ministras. Y eso yo lo respeto muchísimo, como he respetado a cada ministro y ministra de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Pero sí me compromete a mí, en lo personal, la defensa, cuando voy a ver los resultados de esos ministros. Yo no podría defender a ministros que no tengan este resultado visible y palpable, no solamente en los números, en los indicadores del índice, sino en lo que te contaba hoy temprano cuando llegué, en la calle, en las pymes, en las fábricas y en los territorios más hostiles de la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde te puedo decir que lo que veo es que hay un Estado muy presente acompañando a los sectores más vulnerables, que cuando entro en una pyme hablo con los trabajadores y tienen paritarias que les permite ver con expectativas que va a haber un aumento que corra por arriba de la inflación, que tienen líneas de producción que hace 4 años no existían, Victoria, que hay aumentos de metros cuadrados y que hablo con ese entramado pyme y lo que sienten es que la esperanza está puesta en el frente de todos. Ya que me dicen, no se peleen, Victoria, ¿qué sienten los que no funcionarios podemos que poner en critican a riesgo? Guzmán? Que sienten que, lo vengo diciendo, que posiblemente esos funcionarios crean que el Frente de Todos tiene una mirada sobre la Argentina, que es crecimiento con redistribución, desarrollo y generación de valor en origen para que haya una vida para 45 millones de argentinos. Es el país que soñamos. Ahora, para llegar a ese país que está allá, hay quienes tienen esta caja de herramientas, hay quienes tienen esta y quienes tienen esta. Entonces, en esa composición de las herramientas que son políticas monetarias, fiscales y cambiarias, hay un sinfín de herramientas que vos podés utilizar para llegar hasta allá. Y eso es lo que está en este momento en tensión. ¿Qué caja de herramientas? Si es la pinza, si es la tenaza, si es el martillo, esa casa de herramientas, según quien hable del Frente de Todos, posiblemente el camino es otro. Pero esa Argentina que queremos construir, ahí sí nos volvemos a unir. Por eso yo digo, en las últimas decisiones que te comenté, toda la batería de bonos y de redistribución de ingresos, ¿viste alguna tensión en los integrantes del Frente de Todos? No, incluso yo creo que Alberto Fernández lo hace por presión del kirchnerismo. No, Rosario, ahí en defensa tanto del presidente de la Nación como el ministro Guzmán, Alberto Fernández siempre fue un hombre que cree y creyó antes de ser presidente que la Argentina decía Argentina de pie y decía con crecimiento y redistribución. Está en la génesis del Frente de Todos eso, que no está en la génesis de Cambiemos. A Cambiemos nunca le preocupó el índice de Gini, nunca le preocupó la desigualdad, nunca trabajó para construir una Argentina para todas y todos. Y cuando digo para todos y todos, digo con empleo, con trabajo, con formalidad y con un Estado que mientras no es capaz de generar ese escenario, tiene que estar garantizando el acceso a la alimentación, a la educación y a los servicios básicos esenciales. Y hablas del índice de Gini, hablas de la situación social. Situación social, movimientos sociales. Sí. Eve de Bonafini habló del tema hoy. ¿La escuchamos? Muchas organizaciones sociales que sacan a la gente a la calle, la sacan en beneficio propio. Y ahora el otro día, 26 mujeres hicieron una denuncia de cómo les quiere cobrar el movimiento Evita para sacar este último plan del Albertito. Para sacar este último plan, el Evita les cobra. Y estas 26 mujeres fueron a hacer la denuncia. Me pareció maravilloso, peleándose con las punteras del Evita. Esos son los movimientos sociales. Lo único que hacen es garronear para ellos. Son un mal, un cáncer de la sociedad. No me importa que me puteen, que me peguen, que me hagan lo que quieran. En buena hora si ellos me putean. Eve de Bonafini, un símbolo del espacio del Frente de Todos, pegándole con tutti al movimiento Evita, los movimientos sociales punteriles. Bueno, primero decirte que no solamente la quiero a Eve, somos de la ciudad de La Plata y he tenido la posibilidad de conversar muchas veces con ella y no siempre a lo largo de la historia enorme de Eve de Bonafini he compartido miradas. En este caso no comparto porque claramente, y empujamos a todas las mujeres que les pasa lo que les pasaron a las 26, que hagan la denuncia correspondiente. Como también las inspira Juan Zabaleta para tratar justamente que estos mecanismos no existan a partir de un enorme esfuerzo que hace el Estado en tratar de llegar allí con un programa social que es el potenciar trabajo. Ahora, yo recorro los barrios permanentemente de la provincia de Buenos Aires y lo que aspiro es ser parte de un gobierno que pueda transformar el millón de planes sociales que hoy tiene la Argentina y un poco más en una Argentina que tenga empleo y de calidad y formal. Ahora, el camino es un camino que se va construyendo lentamente, con traspaso de planes hacia actividades formales con cada uno de los gremios que viene trabajando el ministro Zabaleta, pero sin dudas yo creo que es como echarle la culpa a la consecuencia de 40 años de democracia y 20 años desde que tuvimos aquel sacudón en el 2001 de no haber podido resolver, ni nosotros cuando fuimos gobierno,
ni en la propia derecha que incrementó exponencialmente los planes, un drama que lleva 20 años. Entonces, yo sería un poco más respetuosa de quienes padecen no tener trabajo en la Argentina y que el Estado, en búsqueda de soluciones, ha quedado muy corto. Porque sí es cierto, y acá quiero reivindicar la gestión de Néstor y de Cristina en 12 años, porque me tocó ser parte del equipo de desarrollo social cuando era muy joven, y allá por el 2002 trabajaba en donde hoy trabaja Juan Zabaleta, en el piso 14, y sí fui parte de ver el programa social más importante que fue el Jefas y Jefas de Hogar, y vi claramente cómo la Argentina del crecimiento y la expansión de los años de Néstor y luego de Cristina hizo que de 2 millones de planes sociales bajáramos a 220.000, que quedó ese grupo duro que es justamente el que no pudimos terminar de incluir en el mundo del trabajo, pero que claramente se empezó exponencialmente a crecer a partir de la gestión de Macri y de la ex ministra Steinlein, que no la critico porque la Argentina se derrumbaba y había que salir a contener cuando sos ministra de Desarrollo Social. Con el Evita, con este caso que plantea Eve, es que el Evita es parte del gobierno, o sea, es parte no solamente de los que apoyan al gobierno, sino que hay funcionarios del gobierno. Bueno, pero que los movimientos sociales que tienen, vuelvo a repetirte, una estructura muy grande, el propio Evita ha sido a veces quien acompaña y denuncia estas irregularidades en el territorio, porque no hay control absoluto sobre 1.200.000 planes de la conducta y la forma en que tienen que manejarse, de cómo se organiza el territorio, cómo las unidades de gestión que tienen obviamente el rubro textil, de la reconversión de la basura, del mantenimiento de las plazas, cómo todo eso trabaja y se organiza. Es muy difícil poder tener desde arriba del movimiento social una estructura muy ordenada para que esto no ocurra. Cuando ocurre hay que insistir en que se vaya a denunciar porque el Estado no quiere esta forma de trabajo. Ahora, lo vimos con el Polo Obrero cuando hace unos meses estuvieron con el ACAMPE, hace un mes o menos, 20 días. Y también ahí había denuncias muy fuertes. Entonces, digo, no es un problema de uno de los sellos, de 2 o 3 o 4. Son estructuras muy grandes que tenemos que ir trabajando. Hay ideas para ir saliendo rápidamente del esquema de los planes sociales, que yo creo de verdad que es un tema que hay que discutir. Hablo mucho con el Chivo Rossi, que sé que tiene una idea de discutir finalmente el salario básico universal. Tenemos 3.700.000 familias que son indigentes en la Argentina, individuos que son indigentes, perdón, y que claramente esa base sin ingresos, ¿cómo y de qué manera vamos a garantizar que hasta tanto la Argentina planifica, crece y se desarrolla y crea trabajo formal? ¿Qué hacemos mientras tanto? Vamos a poder garantizar un salario básico universal y terminar con los potenciar trabajo y que nadie sea preso, de que nadie abuse de su situación de poder, sobre todo las mujeres, porque el 67% de los planes son mujeres y el 75% está en la región del AMBA. O sea, es un conjunto también y un fenómeno que se da muy fuerte en los grandes conurbanos, en el Gran Resistencia, en el Gran Tucumán, pero fundamentalmente en el Gran Buenos Aires. Yo hablo, soy periodista, hablo con mucha gente, pero hablo mucho con dirigentes de los movimientos sociales, de todos. Con el Chino Navarro. Con Ahora me voy Daniel para Menéndez. un evento de entrega de reconocimientos a mujeres de barrios de pie. Por eso digo, hay un trabajo Estuvo Daniel de Menéndez hormiga. ayer acá. Yo estuve la semana pasada en Olmos, en una localidad del oeste de La Plata, trabajando con todas ellas. Capacitación de prevención de violencia de género. Mira, quiero contarte algo que fue quizás lo que más me conmovió. Donde el Estado no llega, hay una mujer de esas que muchas veces es estigmatizada, que hace lo que el Estado no puede hacer. Recomiendo una abuela que está criando un nieto producto de un femicidio y es la que le abre la puerta a tener el reconocimiento de la ley Brisa. Las acompañan a las comisarías, promueven los vacunatorios en los barrios, generan todo el camino de la inscripción. Si hay un drama social en la Argentina, es la falta de inscripción de los documentos de quienes nacieron en pandemia. Todo eso hace una mujer sin rostro para muchos de la sociedad. A ellas las queremos llevar al camino, obviamente, del trabajo formal, las queremos acompañar, fortalecer, pero nunca ponerles la doble estigmatización. ¿No? Iba a esto porque la experiencia, mirar la Argentina, mirar la política, me fue enseñando que donde hay una solución, donde hay un problema y viene una solución, esa misma solución a la larga puede generar un nuevo problema. Y yo creo que con los movimientos sociales pasa eso, y lo he hablado mucho con los dirigentes de los movimientos sociales. Néstor Kirchner, al empoderarlos de alguna manera, encontró una solución. Los movimientos sociales fueron parte de una solución del trauma del 2001, 2002, sacar la gente de la calle, ponerla en otra expectativa, etcétera, etcétera. Ahora, también está el tema de que se conviertan en parte del problema, porque hoy tenés estructuras muy grandes que movilizan mucha gente, que manejan mucho presupuesto. Estuvo el otro día, y se lo pregunté a Daniel Menéndez esto ayer, y estuvo antes de ayer Chiche Dualde, sentada donde estás vos, que para mí armó en su momento un movimiento social muy importante, que fueron las manzaneras, y que se fue desarticulando, como se desarticulan las buenas cosas en el país, y esto
no me convierte en dualdista, No, te no, pero garantizo yo que también para nada. conozco porque de ahí también provengo yo, así que año 96 se habrá caminado con la estructura del Plan Más Vida en toda Y me la dice provincia. Chiche Dualde que Daniel Arroyo la citó a trabajar en el Ministerio de Desarrollo Social cuando asumió el gobierno de Alberto, y que lo que se encontró ella de origen fue con un ministerio como loteado. O sea, como que, no, acá está tal movimiento, acá está tal movimiento, acá está tal sector del frente, acá está tal sector del frente. Y dijo, ¿y yo dónde voy a trabajar? Y que eso la desalentó y se fue. Más allá de que nos guste lo que haga Chiche Dualde o no nos guste lo que haga Chiche Dualde, mi pregunta es si aquella solución no hay que cuidarse mucho de que no se haya convertido en parte del problema. Yo creo que después de 20 años del estallido del 2001 y la generación de políticas universales como fue la que se implementó en aquella crisis y la transformación de la Argentina nos sigue obviamente interpelando a que claramente con las mismas herramientas con las que hicimos política social en estos años, los resultados siguen siendo que no logramos sacar a toda esa cantidad de hombres y mujeres de la pobreza y fundamentalmente de lo que anhelan, que es tener un trabajo formal. Porque a mí lo que me produce cuando hay esta descalificación sobre las personas que no tienen trabajo es depositar la culpa en ellos. Y yo te aseguro, Eddie, que puede haber posiblemente después de segunda o tercera generaciones que no han visto a sus padres trabajar ni a su abuela trabajar, que haya un desánimo y una falta obviamente de empatía por el trabajo rural. La gran mayoría de estas mujeres y estos jóvenes que tienen el potencial desean, anhelan y quieren obviamente la terminalidad educativa, terminar el colegio secundario, tener en sus fines oportunidad y rápidamente tener trabajo. Y yo creo que esa expectativa está puesta en el frente de todos y por eso digo que creo que es un momento importante para junto a los movimientos sociales, no para decir se termina esto, sino cómo y de qué manera salimos por arriba después de 20 años de un drama que tenemos que solucionar y que se tiene que terminar porque lo que estamos esperando es que tengan trabajo. Entonces, ¿cómo y de qué manera hacemos que esto sea más rápido? Hay algunas ideas dando vueltas. Sé que el gobernador Capitanich tiene un aporte ahí con algo que tiene que ver con un fideicomiso de viviendas. Sé que Rossi está pensando en el salario básico universal. Bueno, será momento que el Frente de Todos debata estos temas que son los que nos tienen que encontrar para darle respuestas a la Argentina, que tiene muchísimos problemas por resolver y lo que tiene que encontrar en su dirigencia es la capacidad del debate de las leyes y de las decisiones del Poder Ejecutivo para hacernos cargo de esa realidad. Sos de pelearla, sos de hablar, Sí. también, eso no te lo puede negar nadie. Esta me lo vas a contestar Dios. como despedida por sí o por no. A Por ver, sí o por a no, ver. y es la encuesta. A ver si puede. Y tiene un no sé también, si querés, Bueno. pero no creo que digas no sé. Cambiar de ministro de Economía, ¿le podría cambiar la situación concreta de vida a alguien? ¿Vos crees que No. cambiando el ministro cambia la No, situación? No, para nada, no. Bueno, acaba de votar en la encuesta Victoria Tolosa Paz que no. Vamos a ver cómo viene el resultado. El 67%, quedaste con la mayoría. Siempre Dentro con la de, mayoría, bueno, para no tratar las minorías. Victoria Tolosa Paz. ¿La mayoría va a ir por Alberto 2023? Rosario, yo vengo diciendo que él ha sido muy claro con esto y ha dicho que tiene ganas, por supuesto, de ser candidato. Y yo vengo diciendo que si todo este sendero se convalida en el crecimiento, en la redistribución, en inversiones reales y concretas que se vienen dando en la Argentina, eso va a ser una característica que nos va a dejar no solamente a Alberto como candidato, sino un frente de todos competitivo para volver a gobernar. Esto quiere decir, vuelvo sobre las palabras del propio presidente, el 17 de noviembre en la Plaza de Mayo, dijo, al próximo presidente, además de lo que elija el pueblo, va a ser obviamente, va a salir de una paso. Y ahí invitó a todos los hombres y mujeres de la Argentina, gobernadores, dirigentes importantes del frente que quieren dar esa disputa y creo que nos va a hacer muy bien que suceda eso. Por eso digo que Alberto Fernández, si esto sucede, va a estar anotado en esa grilla. Cortita, Martín, y nos vamos. ¿2023 es Alberto Cristina? Bueno, eso será parte de lo que tenemos que transitar. Me encantaría que obviamente el resultado de estos meses de desencuentro sea finalmente un encuentro que nos vuelva a potenciar como espacio político, a ganar las elecciones, pero no para ganar las elecciones, sino para que este sendero del crecimiento no se corte, no sea interrumpido, porque las interrupciones en materia económica en la Argentina hacen que sean cada vez arrancar de más abajo, y eso hay que entenderlo una vez por todas. Por eso siempre digo que me gustaría encontrar en el debate parlamentario, Eddie, una discusión donde la estructura que se vote en términos de leyes importantes no sean leyes que dentro de 2 años no existan más, sino que sea una estructura de hormigón bien plantada para que el sendero del crecimiento esté garantizado en los próximos 20 años, gobierne quien gobierne. Pero claramente esto cuesta en la Argentina de las tensiones y de las distintas miradas que tenemos al país. Ahí le dejo ahí solamente un poquito la esperanza al radicalismo que siempre tengo
por ellos una mirada que sé que apuestan por la Argentina productiva y sé que a veces en el Congreso tenemos la posibilidad de con ellos construir leyes importantes. Victoria Tolosa Paz, diputada de la Nación, espada mediática ya del Gobierno Nacional. Gracias por haber estado en Para que Sepas. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un placer.